Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde las voces de los grandes escritores resuenan y nos guían en viajes literarios que van más allá de las palabras. Hoy, nos sumergimos en una obra que desafía la percepción del honor, el destino y la naturaleza humana. Nos adentramos en las páginas del Duelo de Joseph Conrad, una novela que trasciende el contexto bélico y nos lleva a explorar las profundidades del alma humana. Joseph Conrad, uno de los más grandes narradores del siglo XIX, nos presenta en esta obra una historia intensa y conmovedora, donde el honor, la venganza y la fatalidad se entrelazan en un duelo que no es solo físico, sino también emocional y psicológico. En un escenario de la guerra napoleónica, dos hombres, el capitán Dehubert y el impulsivo Feraud, quedan atrapados en un ciclo interminable de enfrentamientos. Lo que comienza como un desacuerdo menor, pronto se convierte en una obsesión fatal. Pero más allá de la violencia, el duelo es una reflexión sobre las decisiones que tomamos, las consecuencias que éstas traen y cómo el orgullo personal puede conducirnos a situaciones de desesperación. A lo largo de los próximos 15 capítulos, exploraremos cada uno de los momentos que definen este enfrentamiento, no solo en el campo de batalla, sino en la mente y el corazón de los personajes. Cada enfrentamiento es una oportunidad para que Dehubert y Feraud se enfrenten no solo el uno al otro, sino a sus propias limitaciones, sus miedos y sus deseos más profundos. Si eres un amante de la literatura profunda, que invita a cuestionar las motivaciones humanas y el curso que toman nuestras vidas cuando el orgullo y la honra son los que nos guían, esta obra es para ti. En cada capítulo, te invitamos a sumergirte en la narrativa de Conrad, a explorar las emociones y los dilemas que estos personajes enfrentan, y a reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de ellos. Antes de comenzar este fascinante viaje, te invitamos a suscribirte a Audio Mentores, darle like a este contenido y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros audiolibros. Cada capítulo que escucharás está diseñado para acompañarte en una reflexión profunda, por lo que asegúrate de seguirnos para ser parte de esta comunidad literaria. Ahora, sin más preámbulos, acompáñanos en la historia de dos hombres atrapados en un destino inevitable, mientras descubrimos qué sucede cuando la obsesión por el honor se convierte en la fuerza que guía nuestras vidas. Comencemos con el primer capítulo del duelo. Capítulo 1. El capitán Dehubert caminaba lentamente por las polvorientas calles de la ciudad, su mente centrada en los preparativos para lo que parecía un día más en su vida militar. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. En ese momento, la guerra, el honor y el destino se entrelazaban de una manera que él jamás había anticipado. La llamada a la batalla no siempre proviene del frente de guerra. A veces, la lucha se plantea en una sala tranquila, en una conversación fortuita o en una mirada furtiva. Para Dehubert, la confrontación que se avecinaba con Feraud no era más que un malentendido que él preferiría evitar. Dehubert no pensaba en los duelos, en las viejas batallas que el honor había hecho necesario. No tenía miedo. Solo deseaba una vida tranquila, donde la guerra no fuera una constante. Pero su destino parecía estar decidido por algo más grande que él mismo. Feraud, un joven impulsivo, un soldado con un fervor casi ciego por las tradiciones, había recibido una ofensa de Dehubert. Una ofensa que, aunque trivial para cualquier persona ajena al código de honor, para él era una razón suficiente para desafiarlo. Para Feraud, la venganza era una necesidad, un principio que no podía eludir. Feraud, con su inquebrantable furia, no veía en el desacuerdo una simple disputa. En su mente, la honra estaba en juego. El duelo no era una opción, sino una obligación. Había una deuda de honor que solo la espada podía saldar. Dehubert, por otro lado, intentó razonar con él. Sabía que la guerra había transformado al hombre. Lo que había sido un mero acto de cortesía o un malentendido se convertía ahora en una cuestión de vida o muerte. Y no se trataba solo de un duelo físico, se trataba de la guerra silenciosa que libraba la sociedad entre la razón y la pasión, entre el deber y el deseo. Dehubert pensaba en lo absurdo de la situación. Cómo una mirada, una palabra mal entendida, podía arrastrar a un hombre hacia una lucha de muerte. Cómo el honor podía ser tan frágil, tan volátil. La tensión comenzó a crecer, y con ello, la inevitabilidad del enfrentamiento. Mientras Feraud se preparaba para el duelo, Dehubert, con su habitual calma, trataba de evitarlo. Sin embargo, sabía que ya no tenía opción. La presión del honor, de las reglas impuestas por la sociedad, lo obligaban a enfrentar lo que consideraba una farsa. No se trataba solo de pelear,
sino de un ciclo interminable que nunca tendría fin si no ponía un alto en ese momento. Al final, el duelo no era una cuestión de elección, sino de deber. En ese mundo donde el honor regía las vidas de los hombres, no había escapatoria. Dehubert se encontraba atrapado, no por su voluntad, sino por la voluntad de un sistema que dictaba las reglas. Con el desafío planteado, la batalla no solo se libraba con las espadas. Había una lucha interna en el capitán Dehubert, una lucha sobre lo que significaba ser un hombre de honor en un mundo que no siempre entendía lo que realmente importaba. La guerra, en este caso, no era un enemigo tangible, sino un enemigo interno que surgía de las normas que se habían impuesto a los individuos. El duelo representaba la culminación de una tradición que ya no tenía sentido. Feraud no podía comprender la reticencia de Dehubert. Para él, el honor no era negociable. La ofensa debía ser vengada. No importaba si había sentido razón en su acción, ni si el precio a pagar era alto. Para Feraud, el honor no tenía precio, y lo que estaba en juego era algo mucho más grande que cualquier otra cosa. Dehubert, atrapado en la maraña de su propia civilidad y sentido del deber, se preparaba para lo que sabía sería un enfrentamiento que no podía evitar. A lo largo del relato, los lectores son testigos de una batalla no solo física, sino también moral, que pone a prueba la integridad de ambos personajes. En ese primer capítulo, lo que parece un simple desacuerdo es el comienzo de un ciclo destructivo, un ciclo en el que la espada no es solo un arma, sino también un símbolo del poder del honor sobre la razón. La espada no era simplemente una herramienta de combate, era un símbolo, el único medio que el hombre tenía para afirmar su posición, para imponer su voluntad en un mundo que parecía haber olvidado el verdadero significado de la honra. Dehubert, reflexionando en su lecho esa noche, entendía que, a pesar de todo, su destino estaba ligado a ese duelo. No por su elección, sino por las fuerzas que regían su mundo. Las reglas de la guerra, el código de honor, lo arrastraban hacia una lucha sin sentido, pero imposible de eludir. Al final, la lucha por la vida, la lucha por la reputación, la lucha por el honor, se encontraba a punto de culminar en un duelo que cambiaría la vida de ambos hombres para siempre. Lo que al principio parecía ser un acto ridículo, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Un duelo, sí, pero también un enfrentamiento entre el hombre y las reglas que lo gobernaban, entre lo que el alma deseaba y lo que el honor exigía. Capítulo 2. El amanecer comenzó a filtrarse a través de las persianas de la habitación de Dehubert, pero la luz suave que entraba no podía disipar la pesada oscuridad que pesaba sobre su corazón. La mente del capitán estaba llena de pensamientos contradictorios, atrapado entre el deber y la duda, entre la razón y la irracionalidad del honor que le exigía enfrentar a Feraud. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del joven oficial, arrogante y desafiante, aparecía ante él. Ese hombre, que en principio parecía tan poco significativo, ahora parecía ser el centro de su destino. Era la espada la que parecía hablar, el acero que dictaba las reglas. El hombre, el alma, quedaban atrás. Solo importaba el duelo, la venganza, el honor. Lo demás se desvanecía ante la necesidad de cumplir con la exigencia. Dehubert había pasado años en las líneas de batalla, había estado en situaciones mucho más peligrosas, pero nada le parecía tan angustiante como este desafío de honor. No porque temiera perder, sino porque comprendía que, en un duelo como este, no había un vencedor absoluto. La victoria solo llegaría a costa de algo mucho más profundo, una pérdida emocional que duraría más allá de cualquier herida física. El duelo no era más que una forma de compensar algo que no podía ser compensado. Un balance entre dos hombres que nunca encontrarían paz. Al final, ni el vencedor ni el vencido lograrían lo que realmente buscaban. Mientras tanto, Feraud, en su impetuosidad juvenil, no entendía los sentimientos de Dehubert. Para él, la guerra y el honor eran más que símbolos, eran la esencia misma de lo que significaba ser hombre. Sin honor, sin la capacidad de defenderlo, uno no era nada. Aún más, un soldado que no respondía a un desafío quedaba marcado de por vida, se despojaba de su humanidad, su integridad. La resolución de Dehubert de retrasar el enfrentamiento solo aumentaba la rabia de Feraud. El joven oficial, impaciente, sentía que no podía esperar más. De alguna manera, no solo esperaba vencer a su adversario, sino también aplastar la indiferencia de Dehubert. Feraud sentía que el tiempo estaba en su contra. Cada minuto que pasaba sin que el duelo tuviera lugar lo minaba, lo despojaba de algo esencial.
La indiferencia de Dehubert solo aumentaba la herida, la humillación. Dehubert sabía que debía enfrentarse a Feraud, no solo por las convenciones sociales, sino también por la presión del círculo militar, que no perdonaría una falta de respuesta ante un desafío. El silencio o la evasión solo llevarían a un desprecio aún mayor, algo que podría arruinar su carrera, su reputación y su futuro. Pero a pesar de entender la necesidad de actuar, su mente no podía dejar de cuestionarse si valía la pena. ¿Era realmente necesario que dos hombres se enfrentaran por algo tan trivial como un malentendido? ¿Podría el honor y la reputación justificar la violencia, el riesgo de la muerte, las vidas que se perderían? El pensamiento de la muerte, la idea de que este pequeño enfrentamiento podría ser el fin de su existencia, se cernía sobre él como una sombra. Todo esto por algo tan absurdo como una palabra dicha en el calor del momento, una disputa que no tenía lógica ni razón. Con cada hora que pasaba, Dehubert sentía como su vida se deslizaba más allá de su control. Las convenciones sociales le decían que debía pelear, pero su alma le pedía que no lo hiciera. A pesar de su naturaleza racional, la presión de la sociedad, de su formación y de su rol como oficial, lo empujaban hacia el inevitable choque. No había manera de evitarlo. El hombre estaba atrapado en un círculo vicioso. Las convenciones sociales, el código de honor, la obligación militar, todo parecía apuntar en una sola dirección: el duelo. No había forma de eludirlo. La lucha ya había comenzado, no en el campo de batalla, sino en la mente de cada uno de ellos. En este capítulo, el dilema de Dehubert se profundiza. Él no lucha solo contra Feraud, sino contra los principios que gobiernan su vida. A lo largo del día, el capitán intenta encontrar una salida, pero pronto se da cuenta de que, en un mundo regido por el honor, la única opción posible es confrontar sus miedos y enfrentarse a su destino. La imagen de Feraud lo acecha como un espectro, y la inevitabilidad de lo que está por venir se convierte en un peso insoportable. Dehubert ya no veía a Feraud como un hombre. Lo veía como una sombra, un símbolo de todo lo que lo ataba, todo lo que no podía controlar. La lucha no era solo contra él, sino contra un sistema que lo había condenado sin ninguna opción de escape. El capitán, sabiendo que no tiene otra opción, se prepara para lo que está por venir. En sus pensamientos, la ira y la confusión se mezclan, pero también una especie de resignación. La guerra, el honor, la muerte, todo parecía tan abstracto, tan distante, hasta que esa fuerza invisible había comenzado a arrastrarlo hacia un futuro en el que no podía escapar. El destino ya estaba sellado. La espada era solo el instrumento de una voluntad que él no había elegido, que no entendía, pero que debía aceptar. En esa lucha por el honor, todos perdían algo, incluso el vencedor. Así, el capítulo termina con Dehubert tomando una decisión que no es suya, pero que no puede eludir. Su destino está ligado al código de honor que lo ha gobernado toda su vida. El duelo se llevará a cabo, no porque lo desee, sino porque está atrapado en un ciclo que ha sido forjado mucho antes de su llegada a este punto. La lucha por el honor, aunque absurda a sus ojos, se convierte en el único camino posible. Capítulo 3. La mañana del duelo llegó con una sensación de opresión en el aire. Dehubert se levantó antes del amanecer, sumido en sus pensamientos, como si la noche no hubiera ofrecido la paz que tanto anhelaba. La luz fría del alba apenas penetraba las cortinas de la habitación, y la calma que precede al conflicto solo incrementaba la tensión en su pecho. Ya no había vuelta atrás. El desafío estaba a punto de cumplirse. El deber, esa sombra persistente que lo había acompañado desde sus primeros días en el ejército, lo había llevado hasta este punto. Dehubert no podía apartar la idea del duelo de su mente. La imagen de Feraud, su enemigo, lo acechaba con una fuerza creciente. Era una pesadilla ineludible, una cuestión de honor que ya no podía ser ignorada. Cada movimiento de Dehubert era mecánico, como si su cuerpo estuviera desconectado de la mente, que estaba atrapada en un torbellino de dudas y ansiedad. Sin embargo, mientras se preparaba, una parte de él sentía que ya había perdido algo más que la esperanza de resolver este conflicto de manera diferente. Había perdido la capacidad de escapar, de liberarse de lo que el honor requería. La batalla interna había llegado a su fin, y la única salida era confrontar su destino. El deber era una prisión, una que había aceptado desde el primer momento, pero que ahora lo mantenía cautivo de sus propias decisiones. Por su parte, Feraud esperaba con una ansiedad palpable. Para él,
la honra y la reputación eran lo único que importaba. A diferencia de Dehubert, Feraud no tenía las mismas dudas ni vacilaciones. Estaba convencido de que la resolución de esta disputa restablecería el equilibrio que sentía que le habían arrebatado. No podía permitir que su honor fuera mancillado por un hombre que, en su opinión, no merecía ni un solo segundo de su atención. Feraud, lleno de fervor, no entendía la vacilación de Dehubert. Para él, un hombre sin honor no era nada. La pelea no era solo un enfrentamiento, sino una reivindicación de su propia valía. El lugar donde se llevaría a cabo el duelo estaba rodeado de la quietud de la mañana. Los árboles que bordeaban el campo parecían ser los únicos testigos de lo que estaba por ocurrir. Los segundos pasaban lentamente, y la espera se volvía insoportable para ambos hombres. La tensión en el aire era densa, y la necesidad de cumplir con las normas sociales, de luchar por el honor, parecía ocupar todo el espacio disponible. El tiempo parecía haberse detenido. Los dos hombres, con las espadas en la mano, se encontraban en una especie de limbo, esperando el momento en que el código de honor los obligaría a actuar. Dehubert miraba al horizonte, buscando algo, tal vez un resquicio de razón que le dijera que este acto era innecesario, pero no encontraba nada. Solo el vacío de la expectativa lo rodeaba. Por un momento, se preguntó si realmente había alguna diferencia entre él y Feraud. Ambos estaban siendo arrastrados por la misma corriente de un código que no habían elegido, pero que, sin embargo, los poseía. El duelo no era más que una ilusión de resolución. Ninguno de los dos encontraría lo que buscaban, ni victoria ni consuelo, solo la reafirmación de un sistema que no podía darles paz. Los hombres se enfrentaron, y el sonido de sus espadas al chocar rompió el silencio como un trueno en un cielo despejado. Sin embargo, más allá del ruido, lo que dominaba el aire era una profunda tristeza, la tristeza de saber que este encuentro no traería ninguna solución. La lucha, aunque breve, parecía alargar el tiempo en una tortura mental interminable. El uno buscaba venganza, el otro, cumplir con su obligación. Pero ninguno de los dos parecía comprender completamente el vacío que se escondía tras sus acciones. En el choque de las espadas, Dehubert sintió el peso de toda su vida hasta ese momento. La lucha no era solo con Feraud, sino contra todo lo que lo había llevado hasta allí. La fuerza de la tradición, de la norma, lo había arrastrado hasta este momento. El primero de los enfrentamientos fue breve, y el aire quedó impregnado con la sensación de que nada se había resuelto. Ambos hombres respiraban con dificultad, sabiendo que la lucha no había terminado. En sus ojos brillaba una mezcla de emociones contradictorias: ira, arrepentimiento, frustración. ¿Qué había logrado el duelo? ¿Realmente se resolvía algo con la violencia? Dehubert no tenía respuestas, solo la conciencia de que esta batalla, aunque momentánea, lo marcaría para siempre. Ninguno de los dos se sentía mejor después del enfrentamiento. El honor no había sido restaurado, la justicia no había sido alcanzada. Solo quedaba el vacío de la acción, la sensación de que todo lo que había pasado no llevaba a ningún lugar. El duelo continuó, pero no fue la resolución definitiva que Dehubert había esperado. De hecho, no hubo resolución alguna. La lucha continuó en su mente, en su corazón, y en la de Feraud. La espada ya no era solo el instrumento de un desafío, sino el símbolo de un ciclo que se repetía una y otra vez, un ciclo que nunca ofrecería la paz que ambos anhelaban. La espada no era solo una herramienta de combate. Era un recordatorio constante de lo que habían perdido al ceder a las exigencias de la tradición, de un código que, al final, no traía nada más que vacío. Con cada golpe, con cada movimiento, el espacio entre ellos se llenaba de más preguntas que respuestas. Dehubert comenzó a entender algo profundamente cierto: el duelo no resolvía nada. Solo prolongaba la agonía de un sistema que no dejaba margen para la reflexión, solo para la acción. El honor, ese ideal intocable, los había atrapado a ambos en una danza mortal, una danza que no tenía fin. Capítulo 4. Después del duelo, el aire parecía estar cargado de una extraña quietud. El choque de espadas, aunque resonante, no había traído consigo ningún tipo de satisfacción ni resolución. Dehubert, con su mente abrumada por la confusión y el vacío de la situación, se retiró a su habitación para intentar procesar lo sucedido. Sin embargo, la lucha no solo había sido física, la verdadera batalla había tenido lugar en su interior.
Se sentía atrapado entre la necesidad de cumplir con su deber y la profunda duda que le provocaba la inútil violencia de la confrontación. Dehubert se apoyó en la pared, su cuerpo agotado por el esfuerzo, pero lo que más lo desgastaba era el peso de su propia reflexión. ¿Había ganado algo realmente? ¿O simplemente había participado en una farsa que había prolongado el sufrimiento? El eco de la espada aún resonaba en su mente, como una melodía discordante que no podía escapar. Miraba la ventana, buscando alguna respuesta en el paisaje lejano, pero no encontraba consuelo en la visión del mundo exterior. Todo parecía igual, pero él ya no se sentía parte de ello. El duelo había hecho una grieta profunda en su percepción del honor, de su vida misma. Su ser parecía fragmentado, atrapado entre la obligación de seguir adelante y la desesperación de no entender el sentido de todo aquello. El vacío lo envolvía cada vez más. No había consuelo en el mundo, ni en las palabras de sus compañeros, ni en las promesas de un futuro mejor. Todo parecía desvanecerse ante la irrelevancia del duelo. Por otro lado, Feraud también se encontraba en su propia prisión emocional. Aunque, por fuera, se mostraba triunfante, con una postura erguida como si la victoria estuviera al alcance de su mano, en su interior las mismas dudas lo carcomían. No había gloria en lo que había ocurrido. Al igual que Dehubert, Feraud también había sido arrastrado por las mismas fuerzas que lo llevaban a la acción sin preguntarse por qué. El honor, ese ideal inalcanzable, lo había llevado hasta allí, y ahora se sentía igual de vacío. Feraud, mientras se miraba en el espejo, no podía evitar preguntarse si había logrado algo realmente. La lucha había sido necesaria, sí, pero ¿qué había ganado al final? Su alma también parecía perdida en el duelo, aunque no lo admitiera ante sí mismo. Los días pasaban lentamente para ambos hombres, como si el tiempo se hubiera detenido tras el enfrentamiento. La sociedad seguía su curso, indiferente al dolor que ambos hombres sentían. El mundo exterior seguía girando, pero Dehubert no podía evitar sentir que algo en su interior se había roto irrevocablemente. La vida ya no parecía ser la misma. Cada conversación, cada momento de tranquilidad, parecía llevar una carga de pesadez. El tiempo parecía deslizarse entre sus dedos, como si las horas fueran solo sombras que se desvanecían sin dejar rastro. Dehubert se sentía como un espectro, atrapado entre el deber y la desesperación. El malestar de Dehubert no se limitaba solo al duelo. La sombra de Feraud, su constante rival, seguía acechándolo, y a cada paso que daba, sentía que el peso del desafío aún lo perseguía. Aun cuando no estaba frente a él, la imagen de Feraud se mantenía viva en su mente. La mirada fija, el gesto desafiante, todo parecía resurgir en su mente sin poder evitarlo. La presencia de Feraud seguía siendo insoportable, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Dehubert no podía liberarse de esa figura, como si estuviera condenado a una eternidad de enfrentamientos sin fin. La vida de Dehubert se volvía cada vez más monótona, pero su mente, inquieta y en constante lucha consigo misma, no encontraba paz. Se dedicaba a sus tareas con la esperanza de que el tiempo pudiera borrar la marca del duelo, pero no encontraba consuelo. Las caras de los demás, los ecos de las conversaciones, las rutinas diarias, todo parecía una repetición vacía de lo que había sido antes. No lograba escapar de la realidad de la espada, de la violencia que había sido necesaria según el código de honor, pero que no lograba comprender. Todo parecía repetirse de manera inevitable, como si no hubiera manera de salir del ciclo que el duelo había instaurado en su vida. Dehubert no encontraba consuelo ni en las pequeñas cosas, ni en el paso del tiempo. En medio de esta desolación, Dehubert comenzó a entender algo que nunca había considerado antes. El verdadero conflicto no era con Feraud. Era con él mismo, con la persona que había llegado a ser, moldeada por las exigencias externas, las normas de una sociedad que valoraba el honor por encima de la razón. La lucha interna se había intensificado, y ahora, más que nunca, Dehubert deseaba encontrar una salida, una forma de liberarse del tormento que lo había marcado. Dehubert comprendió, aunque con un dolor profundo, que el verdadero enemigo no era Feraud, ni el duelo en sí. El enemigo era el propio sistema de creencias que lo había arrastrado hasta ese punto. ¿Qué valor tenía la vida si todo lo que tenía que hacer era seguir ciegamente un camino trazado por los demás? En las noches, Dehubert se quedaba despierto, mirando el techo de su habitación, luchando con su conciencia. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero deseaba, con todas sus fuerzas,
encontrar una forma de escapar de esa carga. Su vida, su honra, todo lo que había considerado importante hasta entonces, ahora le parecía ajeno, como si hubiera sido una ilusión creada por las expectativas ajenas. La soledad de la noche le permitía reflexionar sin la presión del mundo exterior. Allí, en la quietud, comenzó a preguntarse si el duelo había sido una salida o simplemente el principio de una cadena interminable de sacrificios innecesarios. Capítulo 5. A medida que los días se alargaban, Dehubert comenzó a sentir la presión de un regreso inevitable. La historia del duelo se había esparcido rápidamente, como un rumor en el aire, y aunque nadie se atrevía a mencionarlo directamente, todos parecían tener una opinión sobre lo sucedido. Dehubert no pudo evitar preguntarse si las consecuencias de sus actos no lo perseguirían para siempre, como una sombra que no podía ser ignorada. Cada paso que daba parecía resonar en su mente, como si la tierra misma estuviera recordándole lo que había hecho. El recuerdo del duelo no lo abandonaba. Lo sentía como un peso en su pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso desde entonces. La sociedad, siempre tan llena de normas, no podía dejar de imponer expectativas sobre los hombres que vivían bajo su mirada. Dehubert, que se había acostumbrado a la rutina de la vida militar, no podía dejar de sentirse desconectado. Cada conversación, cada saludo, era como una máscara que ocultaba lo que realmente sucedía en su interior. El hombre que había sido antes del duelo parecía ya no existir, y en su lugar había una figura ajena, atrapada en un papel que no podía interpretar con autenticidad. La rutina de la vida diaria le resultaba ajena. Cada rostro que veía parecía estar ocultando una verdad que él no podía alcanzar. Nadie parecía percatarse del cambio que había ocurrido en él. Nadie parecía ver el alma rota que llevaba dentro. Feraud, por otro lado, seguía alimentando su orgullo con el eco de su victoria. Aunque su cuerpo no había salido ileso de la batalla, su corazón se sentía como un terreno conquistado, listo para celebrarse en triunfo. Sin embargo, en lo más profundo, algo dentro de él también se quebraba. No podía dejar de pensar en la ausencia de resolución verdadera. La satisfacción que había sentido después del duelo pronto se desvaneció, reemplazada por una sensación de vacío similar a la que había experimentado Dehubert. Pero Feraud no permitía que nadie viera sus dudas. Las mantenía ocultas, en lo más recóndito de su ser, alimentando su imagen de invulnerabilidad. Feraud se mantenía erguido, pero en su interior, algo empezaba a agitarse. No podía negar que el duelo no había sido más que una farsa, una pantomima para cubrir la insatisfacción que sentía en su pecho. Pero no podía permitir que nadie viera esa debilidad. Mientras tanto, Dehubert, aún atrapado en su tormento, comenzaba a alejarse de todo lo que había conocido. Sus compañeros de armas, aunque cordiales, parecían un espejismo distante. Cada vez que se encontraba con ellos, las palabras se le volvían vacías, como si se tratara de un diálogo que no le pertenecía. El sentimiento de alienación crecía. La guerra, la lucha, la disciplina, todo aquello parecía perder su sentido. El honor que lo había llevado al duelo ya no le ofrecía ninguna respuesta. Cada encuentro, cada palabra intercambiada con sus compañeros, era como un espejismo. El peso de sus propios pensamientos se apoderaba de él, y el vacío que sentía era cada vez más pesado. Nada de lo que lo rodeaba parecía tener el mismo valor que antes del duelo. Las horas pasaban lentamente, y con ellas, las oportunidades de enfrentarse a sí mismo también se desvanecían. A veces, en la quietud de la noche, Dehubert podía ver su reflejo en el cristal de la ventana, y lo que veía era un hombre perdido. ¿Qué había sido de la imagen de sí mismo que había tenido antes de ese encuentro? ¿Qué había quedado de sus ideales de honor, de virtud? Ahora todo parecía un espejismo, algo que solo había existido en su mente, y lo que le quedaba era un hombre que no sabía hacia dónde ir. En la soledad de la noche, cuando la quietud del mundo lo rodeaba, Dehubert no podía evitar mirarse al espejo, buscando en su reflejo algo que ya no reconocía. El hombre que había sido antes del duelo parecía una figura lejana, un eco de algo que había dejado atrás. El duelo, lejos de ser la solución, había sido solo el principio de una serie de interrogantes que nunca podría responder. Y lo peor de todo era que, incluso si las respuestas llegaban, ya no habría forma de deshacer lo hecho. La espada que había levantado para cumplir con el deber lo había marcado de una forma irreversible. Nada podría borrar la huella que había dejado en su alma. Aun cuando el tiempo pasara, la cicatriz seguiría allí,
creciendo con cada pensamiento, con cada duda. Dehubert entendió que el duelo no había sido una respuesta, sino el inicio de una cadena que lo llevaría siempre hacia el mismo lugar: la inseguridad, la insatisfacción y el dolor. Nada en su vida volvería a ser lo mismo, y todo lo que podía hacer ahora era seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde. La vida continuaba, pero para Dehubert, cada momento era una repetición interminable. El eco del duelo lo perseguía, un recordatorio de lo que había hecho, de lo que había sido forzado a hacer. Mientras tanto, Feraud seguía en su mundo, creando una fachada de confianza que no conseguía engañar a nadie, ni siquiera a sí mismo. El tiempo seguía avanzando, pero para Dehubert, todo se sentía como una repetición interminable. La vida seguía adelante, pero él ya no formaba parte de ella. El eco del duelo resonaba en su alma, y no podía encontrar paz. Capítulo 6. El tiempo parecía haberse detenido para Dehubert. Cada día era una repetición del anterior, un ciclo interminable de pensamientos y recuerdos que lo atormentaban. En su mente, el duelo seguía vivo, como una herida que no sanaba. La incertidumbre de lo que había sucedido lo mantenía atrapado, cuestionando todo lo que había creído sobre el honor, el deber y la justicia. Dehubert caminaba como si flotara por el mundo, perdido en sus pensamientos. Cada día parecía una extensión del anterior, un ciclo interminable de inquietud. El duelo lo había marcado de manera irreparable, y aunque intentaba dejarlo atrás, la sombra de ese momento seguía acechando su mente. Las semanas pasaban, pero la figura de Feraud seguía rondando su vida. A pesar de que no se habían vuelto a enfrentar, la tensión entre ellos persistía, como una cuerda tensa a punto de romperse. La distancia entre ellos no significaba olvido. Al contrario, parecía intensificar la relación de antagonismo, alimentada por la incomodidad y el resentimiento no resuelto. Ambos hombres se veían obligados a coexistir en un espacio limitado, donde la formalidad y la cortesía solo ocultaban la verdad subyacente. El tiempo transcurría, pero la figura de Feraud seguía siendo una presencia incómoda en la vida de Dehubert. Aunque la distancia física entre ellos aumentaba, la tensión entre ambos no hacía más que crecer. La cortesía que intercambiaban era solo una fachada, una mentira que ambos se veían obligados a mantener. Feraud, por su parte, mantenía su arrogancia intacta, como un escudo contra cualquier duda que pudiera surgir en su corazón. Aunque no podía evitar pensar en lo sucedido, en lo que había ganado y perdido en ese duelo, su orgullo le impedía reconocer la complejidad de lo que realmente había ocurrido. Cada vez que Dehubert lo veía, percibía en su mirada una mezcla de desafío y vacío, como si Feraud estuviera buscando una justificación a su propia existencia. No era solo una cuestión de honor, era una batalla interna que ninguno de los dos podía resolver. Feraud no dejaba de llevar su orgullo como una armadura, protegiéndose de las dudas que lo acosaban. Aunque pensaba constantemente en el duelo, en lo que había logrado y perdido, nunca se atrevió a enfrentarse a la verdad. Su mirada hacia Dehubert era desafiante, pero también vacía, como si buscara una justificación para lo que había hecho. En los días siguientes, Dehubert trató de regresar a su rutina habitual, pero pronto se dio cuenta de que nada podría devolverle la normalidad. Las actividades que antes lo habían mantenido distraído ahora le parecían vacías, casi sin sentido. La guerra, el deber, la vida en general, todo había perdido su atractivo. El futuro parecía tan incierto como el pasado reciente, y cada día era un paso más en un camino que ya no tenía sentido. La situación no mejoraba, solo se prolongaba, como una herida que nunca dejaba de sangrar. Intentó regresar a su vida cotidiana, pero pronto comprendió que nada podría devolverle la normalidad que había tenido antes. La guerra, el deber, las relaciones humanas, todo parecía haberse vaciado de significado. El futuro se le presentaba como una niebla espesa, sin forma, sin dirección. La angustia creció en su interior, y en su lucha por encontrar sentido, Dehubert comenzó a preguntarse si, de alguna manera, el duelo lo había transformado. Ya no era el mismo hombre que había aceptado el desafío. Ahora se sentía más distante, más aislado, más consciente de las sombras que lo rodeaban. No solo había perdido su paz interior, sino que también había perdido la conexión con aquellos que alguna vez fueron sus compañeros. El duelo no solo lo había separado de Feraud, sino que lo había apartado de todo lo que conocía, dejándolo en una isla de soledad y dudas. A medida que los días pasaban, la angustia se apoderaba más de él.
La lucha interna por encontrar sentido lo estaba consumiendo. El duelo, en su esencia, lo había transformado. Ya no era el hombre que había aceptado el desafío. Ahora, se sentía más distante, más aislado, más consciente de las sombras que lo rodeaban. Feraud seguía su propio camino, incapaz de comprender el vacío que Dehubert experimentaba. Para él, todo seguía siendo una cuestión de honor, de victorias y derrotas. Pero incluso en su aparente triunfo, había algo que faltaba. Aunque nunca lo admitiría, su propia existencia estaba marcada por una insatisfacción constante. El duelo no había resuelto nada para él, solo le había ofrecido una tregua temporal, una tregua que pronto sería superada por nuevas inquietudes, por nuevas batallas, tanto internas como externas. Feraud continuaba su camino, incapaz de comprender el vacío que Dehubert sentía. Para él, todo era cuestión de honor, de ganar y perder. Sin embargo, en su interior, había una insatisfacción que nunca podía llenar. El duelo, en su mente, no había sido la solución. Solo le había dado una tregua momentánea, que pronto sería sustituida por nuevas dudas y nuevas batallas. Al final, lo que quedaba entre ellos no era una simple rivalidad o enemistad. Era un vínculo profundo, forjado en las brasas del duelo, que los unía de una manera extraña e irreconciliable. Ambos sabían que no podía haber una resolución completa. Lo que había sucedido, lo que había comenzado en ese duelo, no podía ser deshecho. Lo que quedaba era la perpetuidad de un enfrentamiento que no cesaba, que seguiría vivo dentro de ellos, alimentado por lo que no se había dicho, por lo que no se había resuelto. Lo que quedaba entre ellos no era una enemistad común. Era algo más profundo, algo que no podían ni comprender ni negar. El duelo había creado un vínculo que los unía, pero al mismo tiempo, los mantenía irremediablemente distantes. Sabían que no podía haber resolución. Lo que había ocurrido no podía deshacerse. Y lo que quedaba era una perpetua lucha interna. Capítulo 7. Los días que siguieron parecían caer en un vacío profundo. Dehubert se encontraba atrapado en una existencia que no había anticipado. Ya no estaba seguro de qué esperar del futuro ni de su papel dentro de ese entramado de honor, deber y destino. Había pasado un tiempo considerable desde el duelo, pero el impacto emocional seguía siendo tan reciente como el primer día. Parecía que la lucha no había terminado, que aún quedaban muchas batallas por librar en su interior. El tiempo transcurría, pero el peso de la experiencia seguía siendo el mismo. El duelo no lo había dejado atrás, y Dehubert no podía deshacerse de la sensación de que algo esencial había sido cambiado en su vida. Cada día sentía como si el futuro estuviera delante de él, pero no pudiera verlo con claridad. En su mente, las imágenes del duelo seguían emergiendo, como una película que no podía detener. El rostro de Feraud, su postura desafiante, su actitud obstinada. Pero lo que más lo atormentaba era la idea de que ese hombre, con todo su orgullo y arrogancia, podría estar completamente indiferente a lo que había sucedido. Mientras Dehubert se veía arrastrado por sus pensamientos y emociones, Feraud continuaba su vida como si nada hubiera cambiado. A veces, Dehubert se preguntaba si era él quien había perdido algo esencial, o si había algo más en juego, algo que no lograba comprender. Las imágenes del duelo se repetían en su mente como una película interminable. La imagen de Feraud, con su rostro desafiante, se mantenía viva en su memoria. ¿Era posible que Feraud no sintiera lo mismo? ¿Que su orgullo no estuviera comprometido? Dehubert se sentía atrapado en un laberinto de dudas y emociones, incapaz de comprender lo que había sucedido realmente. Por otro lado, Feraud, sin ser consciente de la tormenta emocional que Dehubert enfrentaba, continuaba con su vida cotidiana, con la misma intensidad y arrogancia de siempre. Se veía rodeado de hombres que lo admiraban, que compartían sus victorias y se alineaban a su causa, pero en el fondo, algo no estaba bien. En su interior, había un vacío que no podía llenar, un abismo que ningún honor ni victoria podían superar. Feraud pensaba que el duelo había terminado en su favor, que había restaurado su honor, pero en realidad, solo había abierto una herida más profunda en su alma. Feraud no podía entender la profundidad de los pensamientos que consumían a Dehubert. Para él, el duelo era una cuestión de honor, de victorias y derrotas, pero en su interior, algo no terminaba de encajar. Pensaba que había recuperado lo perdido, que su honor había sido restaurado, pero había algo en el que seguía vacío, un abismo que no podía llenar con triunfos. La paz,
Aunque parecía haber regresado, era una ilusión. La distancia entre los dos hombres no era suficiente para sanar las heridas emocionales que el duelo había dejado en ambos. Dehubert sabía que, en algún momento, la confrontación volvería a ser inevitable. El honor de Ferraud seguiría siendo un obstáculo, una constante fuente de tensión. No importaba cuánto tiempo pasara, siempre habría algo que los uniera en esa especie de lucha sin fin, como dos fuerzas opuestas destinadas a encontrarse una y otra vez. La paz era solo una ilusión, una tregua momentánea en un conflicto que no había terminado. La distancia entre los dos hombres no era suficiente para sanar el daño hecho, y Dehubert sabía que la confrontación era inevitable. No importaba el tiempo que pasara, siempre habría algo que los mantenía unidos, una lucha interminable. Dehubert trató de ocuparse de sus deberes, de las pequeñas tareas cotidianas que, en su mente, lo ayudarían a superar el dolor y la ansiedad. Sin embargo, nada parecía funcionar. Su mundo se había reducido a un espacio de incertidumbre, donde cada acción parecía carecer de propósito. La idea de regresar a la vida como la conocía antes del duelo le parecía una fantasía inalcanzable. El honor y el deber ya no tenían el mismo significado. La guerra, el ejército, la vida en general, todo se había vuelto un escenario extraño y distante. Cada paso hacia adelante era, en realidad, un paso hacia un abismo mayor. Trató de sumergirse en sus tareas cotidianas, en su vida profesional, con la esperanza de que el trabajo lo distraería. Pero nada parecía funcionar. El vacío seguía ahí, implacable. La vida se había convertido en algo ajeno, como si viviera en un escenario distante, y cada paso que daba lo acercaba más a un abismo que no podía ver, pero que sentía. Ferraud, por su parte, continuaba creyendo que había alcanzado una victoria definitiva. Su orgullo no se veía afectado, y su vida seguía su curso. Se reunía con sus amigos, aceptaba los elogios y la admiración que recibía, pero al mismo tiempo, había algo en su interior que lo atormentaba. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que había significado ese duelo. A veces, se preguntaba si realmente había ganado o si, en el fondo, estaba perdiendo algo mucho más valioso que el honor, su propia humanidad. Para Ferraud, la victoria parecía definitiva. Su orgullo seguía intacto, y su vida continuaba. Recibía elogios, admiración, pero había algo que lo inquietaba. A veces se encontraba pensando en lo que había sucedido, en lo que había significado el duelo. Se preguntaba si realmente había ganado o si, en su interior, estaba perdiendo algo mucho más importante. La tensión entre ambos hombres persistía, y la sensación de que algo más estaba por suceder flotaba en el aire. Cada uno vivía bajo la sombra de ese duelo, aunque de manera diferente. Dehubert sentía que su alma estaba atormentada por lo que había pasado, mientras que Ferraud seguía enfrentando su propio vacío interior. Ninguno de los dos había encontrado la paz, y el destino parecía haberlos unido en una danza interminable de sufrimiento y tensión, sin posibilidad de resolución. La tensión no desaparecía. Cada uno llevaba el peso del duelo a su manera, pero ambos sabían que algo más estaba por ocurrir. Dehubert se sentía atrapado en su tormento interno, mientras que Ferraud enfrentaba su vacío. Ninguno de los dos había encontrado la paz, y el destino parecía haberse entrelazado de forma irreversible. Capítulo 8. El tiempo continuaba su marcha implacable, y aunque los días parecían transcurrir sin eventos notables, la tensión entre Dehubert y Ferraud persistía como una sombra que los acechaba a cada paso. Las emociones del duelo aún seguían presentes, no de manera visible, sino como una especie de presencia espectral que acechaba constantemente sus pensamientos. Para Dehubert, la carga emocional que llevaba era mucho más pesada de lo que había imaginado. Estaba atrapado entre el deber y el deseo de liberar su mente de la constante preocupación por su rival. Dehubert no podía escapar de la presencia de Ferraud, que parecía haberse incrustado en lo más profundo de su ser. Aunque sus vidas se desarrollaban en paralelo, había algo persistente en su mente, una sensación constante de que algo no estaba resuelto, algo que no podría descansar hasta que la balanza se inclinara de un lado u otro. Por otro lado, Ferraud parecía tan lleno de su propio orgullo y su constante necesidad de afirmación que nunca llegaba a reconocer la magnitud de los efectos que su desafío había causado en ambos. Para él, todo seguía siendo una cuestión de honor, una victoria que había obtenido sin importar las consecuencias para los demás. Sin embargo, a pesar de su aparente certeza,
había momentos en que la arrogancia de Feraud se veía eclipsada por una inseguridad oculta. No entendía la profundidad de la angustia de Dehubert, ni de lo que realmente implicaba el duelo para su oponente. Feraud, convencido de que había logrado restaurar su honor, no podía ver más allá de su propia perspectiva. El duelo había sido solo un paso más en su lucha constante por mantener su posición, por asegurar su superioridad. Sin embargo, en los rincones más profundos de su ser, había una sombra de duda que lo acechaba, algo que no podía nombrar, pero que no podía ignorar. En su mente, Dehubert se encontraba dividido. Por un lado, deseaba terminar con toda esa situación, acabar con la agonía que le provocaba la constante reflexión sobre el duelo, el honor y la figura de Feraud. Pero por otro lado, había algo dentro de él que lo mantenía firme en la creencia de que debía seguir adelante, que el honor demandaba un desenlace definitivo. Se encontraba atrapado en un ciclo que no podía romper, entre la necesidad de paz y la responsabilidad de mantener su honor. Dehubert se encontraba entre dos fuerzas contradictorias. Su alma anhelaba la paz, el descanso de un conflicto que parecía interminable, pero a la vez, la llamada del honor lo mantenía en pie. Sabía que no podría escapar de este ciclo de dudas y obligaciones, que debía encontrar un cierre, algo que lo liberara de la carga emocional que llevaba. La situación se volvía más compleja a medida que Dehubert intentaba adaptarse a las demandas de su vida militar. Las órdenes, los entrenamientos y las misiones parecían ofrecerle una salida temporal de su tormento interno, pero siempre volvía a la misma cuestión, el duelo con Feraud. Nada parecía sacudir la constante preocupación por lo que había ocurrido y por lo que aún estaba por suceder. En su mente, las imágenes de Feraud seguían apareciendo, mezcladas con fragmentos de momentos previos al duelo, y se repetían como un eco incesante. Nada de lo que hacía podía alejarlo de los recuerdos del duelo. Aunque trataba de sumergirse en las órdenes y responsabilidades militares, el pensamiento de Feraud y lo que había ocurrido seguía siendo el centro de su atención. Las imágenes del duelo flotaban en su mente, y las dudas sobre la moralidad de sus decisiones lo consumían. Feraud, por su parte, seguía avanzando con su vida como si todo estuviera en orden, como si nada hubiera perturbado su equilibrio interno. Se rodeaba de compañeros, disfrutaba de su posición y recibía elogios por sus victorias. Sin embargo, en su fuero interno, algo no terminaba de encajar. Había días en los que se sentía incompleto, como si su logro tuviera un precio que no había calculado adecuadamente. Pero su orgullo nunca lo dejaba admitir que algo estaba mal. Feraud no podía ver las grietas en su propio ser. Se había rodeado de admiradores y elogios, disfrutando de las ventajas de su victoria, pero en su interior había una sensación persistente de vacío. Sabía que algo en su vida no estaba bien, pero su orgullo no le permitía enfrentarse a esa verdad. Se aferraba a su victoria como si eso fuera todo lo que necesitaba para sentirse completo. Mientras tanto, Dehubert continuaba luchando contra los demonios internos que lo atormentaban. Cada día, su alma parecía estar en guerra consigo misma, y se preguntaba si alguna vez lograría alcanzar la paz. En cada encuentro con Feraud, ya fuera en persona o a través de simples rumores que llegaban a su oído, el peso de lo que había sucedido se hacía más pesado. El duelo ya no era solo un recuerdo, era una parte de su identidad, algo con lo que tendría que cargar por el resto de su vida. Dehubert sabía que no podía escapar de lo que había sucedido. El duelo ya no era un simple evento del pasado, sino una carga que se había integrado en su ser. En cada encuentro con Feraud, ya fuera en persona o a través de rumores, el peso de lo sucedido lo seguía persiguiendo, y su alma parecía estar en guerra consigo misma. Por más que intentara restablecer un equilibrio, por más que tratara de buscar consuelo en las distracciones cotidianas, la cuestión de Feraud seguía siendo el nudo central de su existencia. La vida militar, el deber y las responsabilidades seguían siendo su marco de referencia, pero al final del día, siempre regresaba a la misma pregunta: ¿cómo terminaría todo esto? En algún lugar, en el fondo de su ser, Dehubert sabía que la resolución solo podría llegar con una confrontación final, y que esa confrontación estaba más cerca de lo que él mismo quisiera admitir. A pesar de sus esfuerzos por encontrar consuelo en las responsabilidades diarias, Dehubert sabía que la resolución del conflicto solo podría llegar con una confrontación final. Esa confrontación estaba cerca, lo sentía en lo más profundo de su ser, y no podía escapar de la certeza de que todo esto acabaría de una manera u otra. Capítulo 9. El tiempo seguía su curso, implacable,
mientras los recuerdos de aquel primer duelo se mantenían vivos en las mentes de ambos hombres, como una sombra que nunca los dejaba. De Hubert había intentado de todas las formas posibles salir de ese ciclo, pero cada intento lo llevaba de regreso a la misma sensación. El duelo no había sido resuelto, no había alcanzado una verdadera conclusión. La herida seguía abierta, y su alma no encontraba paz. De Hubert sentía que el duelo no había terminado realmente. Aunque su vida continuaba con las rutinas diarias, con sus misiones y su servicio militar, en su interior sabía que el conflicto con Feraud no había llegado a su fin. Había una herida que no se cerraba, un sentimiento de incompletitud que no podía ignorar. Por otro lado, Feraud se movía por el mundo con una aparente indolencia ante los efectos emocionales que el duelo había dejado en él. Su vida seguía adelante con las victorias y las celebraciones, pero en sus momentos más solitarios, cuando las multitudes callaban, la inquietud comenzaba a tomar forma. Había algo que lo inquietaba, algo que no podía explicar. ¿Qué tan válida había sido su victoria? ¿Y qué significaba realmente para él esa lucha? Aunque nunca lo admitiría en voz alta, en su corazón Feraud sentía que aún quedaba algo pendiente. Feraud no se permitía reflexionar demasiado sobre lo que había pasado. Su vida parecía ir en una dirección recta, sin obstáculos, sin dudas, pero en lo más profundo de su ser, una pregunta persistente rondaba su mente. ¿Había sido realmente una victoria? Había algo en su alma que no terminaba de descansar. Mientras tanto, de Hubert se encontraba atrapado en un juego de expectativas y responsabilidades. Cada movimiento que hacía parecía estar influenciado por la presión de mantener su honor intacto, de no ceder ante las expectativas de la sociedad, que se mantenían firmes en su visión de lo que constituía un hombre honorable. Sin embargo, esa carga lo estaba agotando. No podía evitar preguntarse si realmente valía la pena continuar por este camino. El desgaste emocional que sentía lo estaba llevando a una especie de crisis interna, una que no podía compartir con nadie, ni siquiera con aquellos a quienes consideraba sus amigos más cercanos. De Hubert estaba agotado por el peso de las expectativas sociales, por la carga que llevaba sobre sus hombros. El honor, la reputación, todo aquello que había sido inculcado desde joven, ahora parecía un peso insoportable. No podía compartir su agotamiento con nadie, no podía hablar de lo que sentía. Estaba solo, atrapado en un dilema que no encontraba salida. El deber seguía siendo su única guía, la única razón por la que se levantaba cada mañana, pero ya no había satisfacción en sus acciones. Las órdenes que recibía, los movimientos en el campo de batalla, todo se sentía vacío, como si algo estuviera faltando en su vida. De Hubert sabía que había algo más, algo que no podía hallar en las misiones militares ni en las expectativas sociales. Pero ¿qué era ese algo? ¿Qué le estaba pidiendo su alma? No tenía respuestas, solo preguntas que lo atormentaban. Cada día era lo mismo para de Hubert. Se levantaba con la misma determinación de cumplir con su deber, pero al final del día, volvía a sentir la misma inquietud, la misma falta de propósito. Las misiones, las órdenes, todo parecía ser una rutina vacía. Sabía que algo más estaba llamándolo, algo que no podía alcanzar en su vida cotidiana. Feraud, mientras tanto, mantenía su fachada de confianza, sin mostrar signos evidentes de que la inquietud lo afectaba. La presencia de Hubert en su vida, de alguna manera, había tomado una forma diferente. Ya no se trataba simplemente de una cuestión de orgullo o de honor, sino de algo más profundo. En cada encuentro, en cada conversación que tenía con los demás, Feraud comenzaba a sentirse como si estuviera en un escenario, actuando un papel que ya no entendía completamente. Todo aquello que había significado tanto para él parecía ahora una actuación vacía, una lucha sin sentido. Feraud se encontraba atrapado en un escenario que él mismo había creado. Ya no se trataba solo de su honor, de su orgullo. Algo más profundo lo estaba afectando, y no podía dejar de sentirse como si estuviera representando un papel que ya no comprendía. La lucha interna era palpable, pero nunca la expresaba, nunca la compartía con nadie. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del cuartel, de Hubert se encontró con un viejo amigo de la infancia. Este encuentro, aunque aparentemente trivial, abrió una puerta en su mente, y de repente se vio enfrentado a la pregunta que había estado evitando durante tanto tiempo. ¿Realmente estaba viviendo la vida que quería? ¿O había estado atrapado en una serie de expectativas ajenas, sin nunca haber tenido la oportunidad de decidir por sí mismo? El momento fue breve,
pero suficiente para sembrar una semilla de duda que comenzaba a crecer dentro de él. El encuentro con su viejo amigo le dio a Dehubert una sensación de inquietud. Era como si, por un momento, se hubiera enfrentado a la vida que había vivido hasta ese momento. ¿Era esta la vida que realmente deseaba? ¿O había sido una vida moldeada por las expectativas de otros, por un camino que nunca había elegido realmente? Mientras todo esto sucedía, Feraud, sin saberlo, seguía avanzando por su propio camino, ajeno a las profundas transformaciones que estaban ocurriendo en la mente de su rival. Aunque no se habían cruzado en mucho tiempo, el peso de su presencia seguía colgando sobre Dehubert. Sin embargo, Dehubert sabía que algo debía cambiar, que no podía seguir atrapado en este ciclo sin fin. La necesidad de enfrentar su destino, de liberarse de las sombras del pasado, comenzaba a ser más fuerte que nunca. Dehubert sabía que tenía que tomar una decisión. No podía continuar atrapado en el ciclo de dudas y responsabilidades que lo mantenían cautivo. Algo debía cambiar, debía encontrar una manera de liberarse de las sombras del pasado, de lo que había sido. El tiempo de la indecisión estaba llegando a su fin. Capítulo 10. A medida que el tiempo avanzaba, la sombra del duelo continuaba sobre ellos, aunque sus vidas exteriores parecían avanzar sin mayores alteraciones. Dehubert y Feraud seguían desempeñando sus respectivos roles en la sociedad, pero la inquietud interna que sentían parecía convertirse en una constante, una llama que nunca se apagaba por completo. Dehubert, en particular, había comenzado a sentir que el conflicto no solo se libraba en el campo de batalla, sino también dentro del mismo. La lucha por encontrar su lugar en el mundo, por decidir su destino, le parecía ahora más urgente que nunca. Dehubert se dio cuenta de que el duelo no solo había sido un enfrentamiento de pistolas, sino una batalla constante dentro de sí mismo. La incertidumbre que había empezado a sembrar en su alma se había convertido en un enemigo invisible que lo acechaba a cada momento. El verdadero combate ya no se libraba en el campo de batalla, sino en los rincones más oscuros de su mente. Feraud, por su parte, seguía adelante con su vida, pero la victoria que había alcanzado en el duelo no le traía la satisfacción que había esperado. Aunque parecía que todo estaba en su lugar, en su corazón había un vacío que no lograba llenar. La sensación de que algo le faltaba se apoderaba de él, y aunque nunca lo expresaba, su carácter se volvía cada vez más sombrío. Los amigos y conocidos que lo rodeaban no parecían notar el cambio, pero Feraud ya no era el hombre audaz y confiado que había sido antes del duelo. Feraud comenzó a experimentar una sensación de vacío. Aunque la victoria le había dado un cierto sentido de orgullo, no había logrado llenar el hueco que sentía dentro de sí. El brillo de su éxito se apagaba cada vez más, y lo que antes le daba satisfacción ahora solo le ofrecía una fría indiferencia. Nadie a su alrededor parecía notarlo, pero él sabía que algo había cambiado. Las interacciones entre ambos hombres comenzaron a ser cada vez más tensas, aunque de una manera sutil, casi imperceptible. Se cruzaban en los pasillos del cuartel, intercambiaban miradas cargadas de significado, pero evitaban hablar abiertamente el uno del otro. Ambos estaban conscientes de que, aunque las apariencias indicaban que todo estaba resuelto, el conflicto aún no había terminado. Había algo sin cerrar, una verdad no dicha que seguía flotando en el aire. Cada vez que Dehubert y Feraud se encontraban, un silencio incómodo llenaba el espacio entre ellos. No era necesario que se dijeran nada. Sus miradas eran suficientes para recordarles lo que había sucedido entre ellos, lo que aún no se había resuelto. Aunque el tiempo había pasado, el duelo seguía presente en sus vidas, como una marca indeleble. Pero no era solo el peso de la relación entre ellos lo que atormentaba a Dehubert. Había algo más grande en juego. El destino mismo parecía estar jugándoles una mala pasada. Los ecos de la guerra, de las decisiones que tomaban, seguían resonando en sus corazones. Cada elección que hacían parecía estar dictada por las circunstancias, por una suerte que no podían controlar. Dehubert comenzó a preguntarse si realmente tenía el control sobre su vida, o si solo estaba siendo arrastrado por un curso de eventos del cual no podía escapar. Dehubert comenzó a sentir que el destino estaba tomando decisiones por él. Cada vez que tomaba una decisión, parecía que el universo ya había trazado un camino para él, y él solo estaba siguiendo las huellas de otros. La sensación de impotencia creció en su interior, y la pregunta de si realmente tenía el control de su vida lo perseguía a cada paso. Feraud, sin embargo, no parecía tan dispuesto a someterse al destino. De alguna manera,
Su lucha interna le había dado una determinación renovada. Aunque su victoria no le había proporcionado la paz que había esperado, había algo en su interior que le decía que aún no estaba acabado. Su carácter, aunque marcado por la victoria, seguía lleno de contradicciones. No podía soportar la idea de ser dejado de lado, de ser considerado como alguien que había dejado de luchar por lo que creía. Si bien la guerra le había dado gloria, el duelo le había mostrado que aún le quedaban batallas por librar, aunque fuera en su propio interior. Feraud se mantenía firme en su decisión de no ceder ante lo que consideraba su destino. Aunque el duelo no le había proporcionado la satisfacción que esperaba, algo dentro de él seguía insistiendo en que aún quedaba por luchar. El orgullo que había alimentado su vida hasta ese momento no estaba dispuesto a dejarlo atrás, ni siquiera ahora que las heridas comenzaban a sanar. Dehubert, por su parte, comenzaba a entender que, aunque no pudiera escapar de las sombras de su duelo con Feraud, aún tenía el poder de decidir cómo enfrentarse a las próximas batallas que la vida le tenía preparadas. Aunque la guerra seguía siendo una realidad palpable en sus vidas, también era una oportunidad para forjar su futuro. A lo largo de las semanas siguientes, la tensión entre él y Feraud comenzó a tomar un giro más serio. Algo dentro de ambos les decía que el final de esta historia no había llegado aún. El destino parecía haberles dejado una última lección que debían aprender. Dehubert entendió que, aunque no podía escapar de la sombra del duelo, aún tenía la capacidad de decidir cómo enfrentarse a lo que vendría. El futuro, aunque incierto, estaba en sus manos. No podía controlar todo lo que sucedería, pero sí podía controlar cómo respondería a lo que la vida le deparara. La narrativa de sus vidas parecía estar llegando a un punto de inflexión. El futuro les deparaba una serie de decisiones que cambiarían el curso de sus existencias, y ambos hombres estaban por descubrir que, aunque podían vivir sus vidas de acuerdo con las reglas de la sociedad, había un mundo interno mucho más profundo que los impulsaba a cuestionarse lo que creían saber sobre sí mismos. Lo que Dehubert y Feraud no sabían era que el futuro les deparaba pruebas mucho más grandes que cualquier duelo o guerra que hubieran enfrentado hasta ese momento. La verdadera batalla, aquella que definiría sus vidas para siempre, estaba por llegar. Y solo a través de su lucha interna podrían comprender el significado de todo lo que había sucedido. Capítulo 11. Los días pasaban lentamente, y aunque el duelo entre Dehubert y Feraud parecía haber llegado a un punto de resolución, la tensión seguía presente en el aire. Dehubert, después de la confrontación, se sentía como si estuviera atrapado en una red de circunstancias que no podía controlar. Los ecos de la pistola, la mirada fija de Feraud, todo eso seguía resonando en su mente, como un recordatorio de lo que había sucedido. Sin embargo, la vida seguía su curso, y aunque el conflicto de los hombres había llegado a su fin, algo dentro de ellos había cambiado. Dehubert se sentó en su oficina, sumido en sus pensamientos. La imagen de Feraud aún flotaba en su mente, pero no era la mirada de un hombre que acababa de desafiarlo lo que lo perturbaba. Era algo más profundo, algo que tocaba los rincones más oscuros de su ser. No podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás y lo que aún le aguardaba. El paso del tiempo no había logrado borrar la marca que el duelo había dejado en Dehubert, aunque en la superficie todo parecía estar en calma. Sus colegas en el cuartel no notaban la preocupación que lo embargaba, ya que su actitud externa seguía siendo la de siempre, una apariencia serena, calculadora y profesional. Pero en su interior, Dehubert sentía que algo esencial había cambiado. Se preguntaba si el hombre que era antes del duelo todavía existía, o si, de alguna manera, ese momento de tensión había transformado su vida de manera irreversible. Dehubert se encontraba a menudo frente al espejo, como si buscara algo más allá de su reflejo. No era un sentimiento de arrepentimiento lo que lo acosaba, sino una sensación de que algo había quedado incompleto. En sus ojos había algo de extrañeza, como si ya no fuera el mismo que antes. ¿Qué había aprendido realmente? ¿Había vencido, o había sido vencido? Feraud, por otro lado, había pasado su tiempo de manera aparentemente más tranquila. Sin embargo, la victoria que había ganado en el duelo no le había otorgado la paz que tanto había anhelado. El orgullo que había sentido al principio comenzaba a desvanecerse, dejando en su lugar una sensación de vacío y desesperación. Feraud se encontraba nuevamente en un cruce de caminos, donde las elecciones que había tomado no parecían haberlo llevado a ningún lugar que realmente lo satisfaciera. La guerra le había dado gloria, pero el duelo había hecho que todo pareciera trivial. Feraud se encontraba en su habitación,
mirando por la ventana hacia el paisaje que se extendía ante él. La luz de la tarde iluminaba su rostro, pero su mirada estaba vacía. No encontraba consuelo en las victorias del pasado, ni siquiera en los aplausos que había recibido de quienes lo admiraban. Algo dentro de él sabía que aún quedaba algo por resolver, algo que no podía entender completamente. El destino de ambos hombres parecía estar marcado por una serie de desencuentros y coincidencias que los mantenían atados el uno al otro. A pesar de los esfuerzos por avanzar y dejar atrás lo sucedido, los ecos de ese duelo seguían persiguiéndolos, como si fuera un espectro que no podía ser eliminado. La tensión persistía, aunque ambos trataban de ocultarla a los demás. Dagobert, en particular, comenzó a percatarse de que, a pesar de que no había más enfrentamientos directos entre él y Feraud, el duelo seguía afectando sus decisiones y su perspectiva de la vida. La verdadera batalla, pensaba, no era la que se había librado en el campo de pistolas, sino la que seguía dentro de él. Aunque el duelo había terminado, Dagobert se daba cuenta de que, en realidad, no había nada resuelto. La guerra que había librado con Feraud parecía haber sido solo un reflejo de algo mucho más profundo. Las cicatrices internas, aunque invisibles, seguían ahí, y su lucha ahora era interna. La batalla por encontrar la paz en su alma era la que realmente importaba. Mientras tanto, Feraud, sin saberlo, seguía atrapado en una espiral de conflicto interno. No podía dejar de pensar en el enfrentamiento con Dagobert, pero más que por lo que había sucedido, pensaba en lo que eso había revelado de sí mismo. La victoria no había traído el sentido de justicia que había esperado, y la venganza, lejos de proporcionarle satisfacción, solo lo había dejado con una sensación de vacío aún mayor. Su alma seguía buscando algo que no sabía identificar, como si estuviera esperando una señal que le indicara cuál era su verdadero propósito. Feraud caminaba por las calles solitarias del cuartel, su paso firme pero desorientado. La gente que lo rodeaba no podía ver más allá de la fachada que él había construido. Pero dentro de él, las dudas seguían creciendo. La victoria no le había dado lo que esperaba, y en su corazón se había sembrado una semilla de inquietud que parecía crecer cada día más. No sabía qué buscaba, pero sentía que aún le faltaba algo. En medio de esta lucha interna, Dagobert comenzó a entender algo crucial: las cicatrices del duelo no eran físicas, sino emocionales. Y aunque el duelo había sido una batalla, en el fondo, los dos hombres ya habían perdido mucho antes de llegar al campo de pistolas. Lo que realmente se había perdido, y lo que no podían recuperar, era la oportunidad de vivir una vida sin esas sombras oscuras que el duelo había dejado sobre ellos. Dagobert comenzó a comprender que, aunque el duelo había sido una prueba de resistencia, lo que realmente se había puesto a prueba era su capacidad para vivir con las consecuencias de sus acciones. El tiempo no podía borrar lo que ya había sucedido, pero sí podría determinar cómo enfrentaría lo que quedaba de su vida. El ciclo de duelo, de enfrentamiento, parecía haber alcanzado su fin, pero en realidad solo estaba comenzando. Ambos hombres debían enfrentarse a la verdad de sus propios corazones y descubrir cómo avanzar, cómo reconciliarse con la guerra que llevaban dentro de sí. A medida que la historia avanzaba, se hacía evidente que, aunque el duelo entre ellos había concluido, los verdaderos desafíos que enfrentaban eran mucho más grandes. A medida que el tiempo pasaba, ambos hombres se veían obligados a enfrentarse a lo que había quedado de sus vidas después del duelo. Aunque sus cuerpos no se enfrentaban más, las batallas internas seguían librándose, más intensas que nunca. El duelo era solo el principio, y lo que realmente importaba era cómo seguirían adelante con lo que había quedado de ellos. Capítulo 12. El paso de los meses había marcado aún más la diferencia entre Dagobert y Feraud. Aunque los recuerdos del duelo seguían presentes en sus mentes, ambos intentaban continuar con sus vidas, pero el impacto de aquel enfrentamiento seguía palpitando en lo más profundo de su ser. Dagobert, que al principio pensó que la vida continuaría de la misma manera, pronto se dio cuenta de que el peso de lo sucedido no era tan fácil de dejar atrás. Cada vez que sus pensamientos lo llevaban de vuelta a ese momento, el recuerdo de Feraud, con su mirada desafiante, volvía a invadirlo, como un espectro que no lo dejaba en paz. A medida que los días pasaban, Dagobert se encontraba atrapado en un ciclo de recuerdos persistentes. La imagen de Feraud, desafiante y confiado, seguía apareciendo ante él en momentos inesperados. Aunque había tratado de avanzar, algo dentro de él se aferraba a ese enfrentamiento, como si fuera un ancla que no lo dejaba ir. Cada vez que pensaba en su rival, una sensación de incomodidad lo invadía,
como si todo lo que había hecho hubiera sido en vano. Pero no era solo el recuerdo de Feraud lo que perturbaba a Dehubert. También había algo más profundo, una sensación de incertidumbre que lo envolvía. Las decisiones que había tomado durante su vida, las elecciones que parecían tan claras en su momento, ahora le parecían cada vez más difusas. Sentía que estaba atrapado en un laberinto de dudas y temores, incapaz de encontrar una salida. Cada día se veía obligado a enfrentar sus propios demonios, y aunque las personas a su alrededor no lo notaban, Dehubert sabía que algo había cambiado en él. El hombre que había sido antes del duelo ya no existía. Dehubert pasaba horas en su estudio, mirando la misma página de un libro sin realmente leerla. Su mente vagaba hacia Feraud, hacia el duelo, y hacia su vida antes de todo eso. Las decisiones que había tomado, las que parecían tan seguras en su momento, ahora le parecían tan lejanas, tan irreales. Se encontraba perdido en un mar de incertidumbre, sin poder encontrar su rumbo. Feraud, por otro lado, no se encontraba en una situación mucho mejor. Aunque la victoria que había obtenido en el duelo había sido algo que le había otorgado un breve respiro de satisfacción, pronto comenzó a darse cuenta de que esa victoria no era más que un espejismo. Lo que había perseguido durante tanto tiempo, la venganza, no le había dado la paz que había esperado. En su lugar, había sembrado una semilla de desesperación que lo había dejado vacío. La gloria de la victoria no era suficiente para llenar el hueco que sentía en su corazón. Feraud se encontraba solo en su habitación, mirando las sombras que se proyectaban en la pared. La victoria sobre Dehubert no había traído consigo la paz que había deseado. Al principio, había creído que la venganza lo liberaría, pero ahora se daba cuenta de que, en realidad, lo había dejado más atrapado que nunca. La sensación de vacío era tan profunda que ni siquiera él podía entenderla completamente. La vida de Feraud parecía estar marcada por la búsqueda constante de algo que no podía encontrar. La guerra, el duelo, la venganza, todo eso ya no tenía el significado que había tenido en su momento. Lo que antes había sido su razón de ser, ahora se desvanecía lentamente, dejando solo un hombre vacío, buscando sin cesar algo que lo llenara. Sin embargo, lo que Feraud no comprendía aún era que la verdadera batalla no era con Dehubert, ni con nadie más, sino consigo mismo. El duelo había sido solo el catalizador que lo había empujado a enfrentar las sombras que siempre habían estado allí. Feraud pasó sus días vagando por la ciudad, sin un propósito claro. La gente lo saludaba como siempre, pero él no veía nada a su alrededor. Estaba perdido en sus pensamientos, en su búsqueda incesante de algo que no sabía qué era. Aunque había logrado lo que se proponía, sentía que había perdido mucho más en el proceso. Mientras tanto, Dehubert comenzó a cuestionar si, al final, todo había valido la pena. La vida continuaba, y con ella, las responsabilidades y las expectativas. Sin embargo, el peso de lo sucedido seguía sobre sus hombros. Cada vez que pensaba en la guerra, en las órdenes que había seguido, en las personas que había conocido, todo parecía más distante y menos relevante. El duelo con Feraud había sido un punto culminante, pero no la solución que había esperado. En su mente, comenzaba a preguntarse si el camino que había seguido hasta ese momento realmente lo había llevado hacia algún lugar, o si simplemente había estado dando vueltas en círculos. Dehubert caminaba por las calles de la ciudad, absorto en sus pensamientos. La guerra, el duelo, los años de servicio, todo eso parecía tan distante ahora. La vida que había llevado hasta ese momento no parecía haberlo conducido hacia nada concreto. Se preguntaba si realmente había encontrado su propósito o si simplemente se había dejado arrastrar por la corriente de los acontecimientos. El tiempo seguía avanzando, y a medida que pasaban los días, ambos hombres se daban cuenta de que el duelo, aunque aparentemente resuelto, había dejado una marca indeleble en sus vidas. La resolución de la confrontación no significaba el fin de sus luchas internas. En lugar de encontrar la paz, cada uno de ellos se encontraba atrapado en un torbellino de emociones y pensamientos conflictivos. La guerra que se libraba dentro de ellos era mucho más profunda y compleja que cualquier duelo físico. A medida que pasaba el tiempo, Dehubert y Feraud se dieron cuenta de que el duelo no era solo una confrontación entre ellos. Era una confrontación con ellos mismos. La victoria no había traído la satisfacción que esperaban, y la paz que ambos buscaban parecía estar siempre fuera de su alcance. La historia de estos dos hombres no se trataba solo de un duelo entre adversarios, sino de un enfrentamiento mucho más grande,
la batalla interna por encontrar sentido y paz en un mundo que no siempre ofrecía respuestas claras. El duelo había sido solo el principio de una lucha que continuaría mucho después de que las pistolas se apagaran. Capítulo 13. El tiempo continuaba su curso, y los días se convertían en semanas y meses. La tensión que había marcado la vida de Dehubert y Feraud parecía haberse diluido en el aire, pero la cicatriz interna de sus experiencias seguía viva en ellos, aunque se manifestaba de maneras sutiles. Ambos hombres, aunque en distintos caminos, se veían afectados por la sombra del duelo que había dado forma a sus vidas en los últimos años. Dehubert se encontraba, como de costumbre, envuelto en sus pensamientos. En su mente, el rostro de Feraud seguía apareciendo de vez en cuando, aunque ya no con la misma intensidad ni con el mismo rencor. En lugar de esa furia abrasadora que había sentido antes, lo que ahora predominaba era una sensación de desgaste y cansancio. Se había distanciado de su anterior vida militar, buscando consuelo en las tranquilas rutinas que ofrecían sus estudios y actividades cotidianas. Sin embargo, nada podía liberar completamente su mente del peso del pasado. Había llegado a la conclusión de que el duelo con Feraud, aunque resuelto, nunca dejaría de ser una parte fundamental de su existencia. La pelea no solo había sido con él, sino con la vida misma. El tiempo transcurría, pero en el fondo, Dehubert sentía que no avanzaba. La vida había seguido su curso, y sin embargo, algo seguía atrapado en su interior. La resolución del duelo con Feraud no había sido el final de nada, sino el comienzo de una nueva etapa de incertidumbre. Él seguía buscando respuestas, pero la vida, como siempre, le ofrecía más preguntas. En contraste, Feraud se encontraba en una situación completamente distinta. Su vida había tomado un giro inesperado. Al principio, había creído que tras el duelo encontraría su ansiada paz, pero pronto descubrió que la venganza, como una llama que consume todo a su paso, lo había dejado vacío. Los días pasaban y la nostalgia comenzaba a apoderarse de él, mientras se preguntaba si, en algún momento, había tenido algo más que su eterno conflicto con Dehubert. A pesar de haber ganado el duelo, lo que obtuvo no fue gloria, sino una soledad más profunda, una que ni siquiera la compañía de los suyos podía mitigar. La constante lucha interna, la necesidad de justificar su existencia a través de ese enfrentamiento, le había robado lo que podría haber sido una vida más plena. Feraud se encontraba en su oficina, mirando por la ventana. La vida que había llevado hasta ese momento parecía desmoronarse ante sus ojos. La victoria sobre Dehubert no le había traído lo que había esperado. En lugar de satisfacción, sentía un vacío profundo, como si todo lo que había hecho hasta ese momento hubiera sido en vano. Las conversaciones con viejos amigos y compañeros de armas se convirtieron en una rutina para Feraud, pero siempre acababa dándose cuenta de que esas interacciones solo lo dejaban más distante de la realidad. En su interior, una sensación de derrota lo embargaba, aunque no quería aceptarlo. Feraud había comenzado a comprender algo que nunca había entendido antes. La guerra no solo era externa, sino también interna. La paz no se encontraba ganando batallas, sino aceptando la vida tal como era, con todos sus matices, incluso sus sombras. Pasaba las noches desvelado, preguntándose si todo lo que había hecho en su vida realmente valía la pena. La guerra, el duelo, la lucha constante. ¿Para qué? ¿Había realmente ganado algo, o solo había perdido mucho más de lo que podría haber imaginado? Dehubert, por su parte, no podía evitar sentir que había perdido algo esencial en todo este proceso. Si bien el duelo había sido un capítulo cerrado, no significaba que su vida estuviera ahora completa. A menudo reflexionaba sobre las decisiones que había tomado, la vida que había dejado atrás y las relaciones que había perdido. Aunque había escapado de la vorágine del duelo, no podía escapar de la sensación de que algo había quedado atrás, algo que nunca podría recuperar. Las sombras del pasado, aunque difusas, seguían colándose en su presente, arrastrándolo a un lugar del que no podía salir. En sus momentos de introspección, Dehubert se preguntaba si alguna vez encontraría algo que le diera paz. Las luchas externas, las batallas físicas, parecían haber sido más sencillas que las batallas internas que libraba consigo mismo. El duelo con Feraud, aunque resuelto, no había sido el cierre que él había anticipado. Lo que había ganado no era suficiente para llenar el vacío que sentía. Ambos hombres, cada uno en su propia forma, buscaban algo que ni el duelo ni la venganza podían ofrecerles: la verdadera paz. Sin embargo,
Esa paz no llegaba a través de la resolución de sus conflictos, ni mediante la conquista de metas externas. La batalla interna, que ambos comenzaban a entender de manera profunda, seguía siendo el campo de batalla real. La lucha no se libraba con pistolas o espadas, sino con la mente y el alma. La guerra que enfrentaban no era de poder ni de orgullo, sino de aceptación, de encontrar su lugar en un mundo que parecía cada vez más incierto. Dehubert y Feraud se encontraban, cada uno por su cuenta, enfrentándose a una guerra que no podía resolverse con ningún duelo. Era una guerra interna, silenciosa, que les demandaba todo su ser. Ninguna victoria externa podría reemplazar la batalla por la paz interior que ambos necesitaban. El tiempo siguió avanzando, y aunque ninguno de los dos se atrevió a dar el paso final hacia la resolución de sus demonios internos, ambos sabían que, en algún lugar de sus corazones, el duelo aún continuaba. No en el campo de batalla, sino en las sombras de sus mentes y en los rincones más profundos de sus almas. Capítulo 14. El tiempo, como siempre, siguió su curso, implacable, arrastrando consigo los días de los hombres que ya no parecían tan jóvenes, aunque el vigor de sus almas se mantenía intacto en sus recuerdos. Dehubert, ahora un hombre que había atravesado muchas batallas, tanto externas como internas, se encontraba en una encrucijada en su vida. Los años de servicio militar habían quedado atrás, y con ellos, la gloria de la juventud y el entusiasmo por la lucha. Las cicatrices físicas, aunque visibles, no eran nada comparadas con las que había dejado el duelo con Feraud. Miraba al frente, pero veía solo un vacío. El eco de las palabras de sus compañeros de armas resonaba en su mente, como si aún le hablaran de la importancia de la lucha, de la guerra, de la honra. Pero, en su interior, algo se había roto. El sentido de todo aquello había desaparecido. ¿Por qué seguir luchando? ¿Qué quedaba al final de todo? Las noches se alargaban, y la quietud de su hogar se convertía en una prisión silenciosa. Había llegado a un punto en el que la rutina diaria ya no ofrecía consuelo, sino que solo le recordaba lo que había perdido, la camaradería, la emoción de los días pasados, la satisfacción de las victorias y la dulzura del sentido común que había guiado su vida durante tantos años. Ahora, solo quedaba la pregunta que cada vez se hacía más urgente. ¿Qué sentido tenía seguir adelante si la guerra había terminado y los duelos ya no tenían razón de ser? Por otro lado, Feraud, aunque al principio había considerado la resolución de su duelo como la culminación de su existencia, pronto se dio cuenta de que la victoria no le había otorgado lo que había esperado. Había sido un hombre de principios firmes, determinado a luchar por su honor hasta el final. Pero ahora, con el paso del tiempo, sus ideales se habían desmoronado lentamente. La gloriosa lucha contra Dehubert, el enfrentamiento que había marcado su vida, ya no significaba lo mismo. En lugar de orgullo, lo que sentía era una pesada sensación de vacío. Feraud se sentó junto a su ventana, mirando la misma ciudad que había conocido durante tantos años. A pesar de la victoria que había obtenido sobre Dehubert, no sentía paz. Cada vez que miraba hacia atrás, veía las huellas de la violencia, la venganza, la necesidad de tener razón, pero también sentía que todo eso le había costado más de lo que pensaba. Su victoria había sido amarga. Ambos hombres compartían algo fundamental, una sensación de agotamiento espiritual. A medida que los días se convertían en meses, Dehubert y Feraud comenzaban a preguntarse si todo aquello había valido la pena. Las decisiones tomadas en su juventud, las luchas por el honor y la gloria, ahora parecían pertenecer a un pasado lejano e irrelevante. La pregunta que ambos debían responder era la misma: ¿qué quedaba ahora? ¿Qué podían hacer para encontrar algo de valor en sus vidas después de todo lo que había sucedido? ¿Había algo más que la batalla misma? Ambos hombres se veían reflejados en el otro, aunque de manera diferente. Dehubert, siempre racional, había tratado de entender las implicaciones de su duelo, pero ahora sentía que la respuesta era menos clara que nunca. Feraud, por su parte, nunca había sido un hombre de dudas, pero ahora se encontraba sumido en la más profunda de las incertidumbres. La vida continuaba, pero ambos ya no eran los mismos hombres que se habían enfrentado en el duelo. En ese sentido, ambos habían ganado y perdido. Habían ganado, porque, al menos en lo superficial, sus vidas seguían adelante. Pero habían perdido porque el duelo, lejos de traerles el sentido que esperaban, solo los había dejado vacíos. El aire parecía más denso cuando ambos se encontraban con otros viejos compañeros de armas, en las tabernas o en las cenas sociales.
Hablaban de lo que había sido la vida, de las luchas pasadas, pero había algo en sus palabras que ya no encajaba. Las viejas historias no tenían el mismo brillo, y las caras conocidas ya no ofrecían la misma comodidad. Se sentían como extraños entre los demás. Dagobert comenzó a observar más de cerca la vida de las personas que lo rodeaban, especialmente de aquellos que aún se aferraban a la lucha y a las viejas tradiciones. La juventud parecía estar absorbiendo las mismas ilusiones que él había tenido en su juventud, y eso le producía una sensación de tristeza. Sentía que algo se había perdido para siempre, algo que no podría ser recuperado. Sin embargo, no se sentía con fuerzas para decirles a los más jóvenes que la lucha por el honor y la gloria era una quimera. La juventud pasaba ante él, llena de sueños y de energía, pero Dagobert se encontraba en otro lugar. Lo que había sido vital para él ya no lo era para ellos. Los años de lucha, de duelos, de honor y sangre, ahora solo parecían pertenecer a una era lejana, tan lejana que ya no podía reconocerla. Feraud, por su parte, se encontraba con su familia. Sin embargo, a pesar de la presencia de su esposa e hijos, había algo en su mirada que ya no era el mismo. La mujer que había sido su compañera durante tantos años veía cómo la distancia crecía lentamente entre ellos. Feraud ya no podía ofrecerle las mismas certezas ni las mismas promesas. Había cambiado, y ella lo había sentido. La guerra interna que había librado no había quedado atrás. Al contrario, la sentía más presente que nunca. Cada vez que su esposa lo miraba, veía a un hombre diferente, uno que ya no podía ofrecerle la misma certeza que antes. Había algo en su mirada, algo que mostraba una vida interna que no podía compartir. La guerra que Feraud había librado en su corazón había dejado huellas profundas en su relación. Ambos hombres, cada uno a su manera, enfrentaban la misma verdad. El duelo, aunque resuelto, no había traído la paz que tanto habían anhelado. La victoria externa no se tradujo en satisfacción interna. En su lugar, ambos se encontraron con la dolorosa realidad de que la verdadera batalla era mucho más compleja y profunda de lo que habían imaginado. La paz no se encuentra en el campo de batalla, ni en la victoria, ni en la venganza. La paz, se dieron cuenta, solo podía ser alcanzada enfrentándose a los propios miedos, deseos y arrepentimientos. La lucha no se libraba más con espadas o pistolas, sino con la aceptación de lo que habían hecho, lo que eran y lo que, al final, podrían llegar a ser. Capítulo 15. El viento parecía haber cesado su curso a lo largo de los años, y con él, los ecos de los cañones, los pasos acelerados hacia el enfrentamiento, la gloria y la sangre derramada. Dagobert y Feraud, dos hombres que una vez fueron movidos por pasiones intensas y orgullo indomable, ahora enfrentaban la quietud de sus propios destinos, cada uno más distante del otro, aunque en esencia compartieran una verdad profunda: ya no había guerra, ya no había honra, solo quedaba la vida misma, en su crudeza más pura y sin adornos. Dagobert, tras años de reflexionar, finalmente comenzó a entender que las batallas libradas no eran únicamente las de los cuerpos, sino las que cada hombre libraba dentro de sí mismo. La lucha no cesa nunca, pensó. Está en el fondo del ser humano. Lo que queda cuando la guerra acaba es la paz interior, o su ausencia. Y esa es la verdadera victoria. Había llegado a un punto donde la venganza, el honor y la gloria ya no significaban nada. Lo que había dejado en su paso el tiempo eran momentos de reflexión, de silencios que se alargaban en la quietud de su hogar. Miraba los rostros de aquellos que aún celebraban la juventud y sus victorias, y sentía una desconexión absoluta. La juventud no tiene tiempo para la reflexión, se dijo una tarde, mientras observaba a los más jóvenes de su círculo. Y así, comenzó a retirarse aún más de la vida que antes había conocido. Las reuniones sociales ya no le ofrecían satisfacción. Las viejas amistades parecían cada vez más frágiles, como si el paso del tiempo hubiese diluido todo lo que alguna vez habían compartido. A veces, en sus noches más solitarias, sentía que no quedaba nada que conservar, y que todo había sido una farsa, un sueño del que se despertaba demasiado tarde. ¿Qué queda, realmente, después de la guerra?, se preguntaba mientras se sentaba solo, mirando al horizonte desde la ventana de su hogar. Feraud, en su parte, no podía evitar sentir una tensión interna que se iba acumulando, día tras día. Había ganado la lucha, sí, pero al igual que Dagobert, se encontraba perdido en una vastedad emocional que no podía comprender. Había llegado a la conclusión de que las victorias externas solo ocultaban la derrota interna, una derrota que no se podía ver con los ojos,
pero que era igualmente devastadora. ¿Qué me queda de todo esto? ¿De qué me sirve ser un hombre de honor cuando todo lo que he querido está vacío?, se preguntaba Feraud en sus momentos de soledad. Por un tiempo, Feraud trató de seguir adelante con la apariencia de siempre, de buscar el respeto de los demás, de continuar con la vida como si nada hubiese cambiado. Pero las sombras de sus decisiones pasadas lo seguían como fantasmas persistentes. «Hay algo que me está carcomiendo por dentro», admitió un día en voz baja, casi como si hablara consigo mismo, mientras sus manos temblaban ligeramente al tocar un viejo retrato en la pared. El duelo que ambos habían librado, en realidad, había sido una representación de un conflicto más profundo, uno que no tenía fin, y que no podía resolverse mediante la violencia o la venganza. La paz, esa tan anhelada, solo podía alcanzarse cuando uno enfrentaba sus propios demonios, cuando comprendía que la vida no era solo cuestión de honor, sino de aceptación de las propias imperfecciones. La paz llega cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, reflexionó de Joubert mientras miraba su rostro envejecido en el espejo. Ambos hombres, aunque separados por los años y las decisiones que habían tomado, compartían ahora un entendimiento común. La lucha por el honor, la gloria y la venganza solo los había conducido a un abismo emocional del cual era difícil salir. De Joubert se dio cuenta de que el campo de batalla era un lugar donde, al final, todos perdían. No importaba cuántas batallas se ganaran, lo único que realmente importaba era lo que quedaba después, en el corazón del ser humano. Feraud, por su parte, comprendió que la necesidad de tener siempre la razón, de enfrentar a sus enemigos hasta el último suspiro, lo había dejado sin nada. Las victorias materiales no llenaban el vacío interior. Había vivido para la guerra, pero la guerra le había dado más derrotas que victorias. La victoria sobre los demás no es nada comparado con la victoria sobre uno mismo, pensó, por fin aceptando que su verdadero enemigo siempre había sido su propio corazón. En sus últimos días, de Joubert y Feraud se encontraron en un espacio común, aunque no de manera física, sino en la soledad de sus pensamientos y reflexiones. Ambos se dieron cuenta, demasiado tarde, que el duelo más importante era el que no se libraba con espadas ni pistolas, sino con la mente y el alma. Tal vez, al final, la verdadera victoria es aprender a vivir en paz con uno mismo, se dijo de Joubert, mientras sentía como los últimos vestigios de su juventud desaparecían de su ser. Ambos hombres, en su mutua introspección, encontraron lo que quedaba al final de las batallas de la vida, la aceptación de lo que había sido y lo que ya no podría ser. No quedaban ya ni gloria ni deshonor, solo un profundo entendimiento de que la verdadera lucha era contra el tiempo, contra las huellas que dejaba en el alma y, al final, contra el destino que no perdona. Hemos llegado al final de este fascinante viaje a través del duelo de Joseph Conrad, una obra profunda que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del honor, la venganza y, sobre todo, el conflicto interno que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. A lo largo de estos capítulos, hemos sido testigos de cómo los protagonistas, de Joubert y Feraud, se sumergen en un torbellino de emociones que los lleva a la introspección más profunda, mostrándonos que, a veces, el duelo no se libra solo con espadas, sino con la mente y el corazón. Si te ha gustado este contenido, te invito a que te suscribas a Audio Mentores, tu canal de audiolibros, para que sigas disfrutando de más relatos como este. Si aún no lo has hecho, no olvides darle like al vídeo y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos capítulos, libros y contenido exclusivo que estaremos compartiendo. Tu apoyo es muy valioso para nosotros y nos permite seguir trayéndote más historias que inspiran, educan y transforman. Recuerda que la reflexión, el aprendizaje y el crecimiento personal son un viaje constante, y nosotros estamos aquí para acompañarte en cada paso. Así que, si te ha resonado lo que has escuchado, no dudes en compartir este contenido con aquellos que también busquen una narrativa profunda, reflexiva y enriquecedora. Gracias por acompañarnos en esta travesía literaria. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde exploraremos más historias que nos invitan a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar lo que realmente importa en nuestras vidas. ¡Hasta pronto!